acercamos a un texto como este en las Escrituras, no es fácil poder exponerlo, no es fácil poder predicarlo, porque estamos hablando de la persona del Hijo de Dios, de aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, aquel que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas, aquel que, siendo Dios mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Y en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10, el apóstol Pablo hace una seria advertencia en el versículo 8, considerando que habían llegado noticias respecto de la iglesia de Colosas y de aquello que andaba rondando cerca de la iglesia, que era una herejía conocida en ese tiempo, que era el gnosticismo. Y el apóstol Pablo entonces hace una advertencia en el versículo 8, mirad que nadie os engañe, cuidado porque el engaño está a las puertas. En otras palabras, observen bien, tengan discernimiento para identificar a aquellos que andan en forma subrepticia tratando de meter dentro de la iglesia herejías destructivas. La llamada herejía colosense era el incipiente, como dije, gnosticismo, que pretendía un conocimiento más profundo de las realidades espirituales. Estas filosofías, como todas aquellas que nacen en el corazón de los hombres, tienen la cualidad de ser sutiles, como dice el versículo 8, filosofías y huecas sutilezas. Tienen la cualidad de disfrazarse, de colocarse una máscara para presentarse como si fuera cristianismo. En este caso, sin embargo, era una mezcla entre filosofía griega, misticismo oriental y cristianismo. Estaba recién naciendo, todavía era una semilla, se iba a desarrollar mucho más tarde en una forma más completa, pero ya el apóstol Pablo percibe el peligro que rondaba alrededor de la iglesia y por eso escribe esta carta. Una de las razones por las cuales escribe esta carta es precisamente para confrontar lo absurdo, lo ridículo de estas filosofías que trataban de desviar al hombre, tratando de responder a inquietudes profundas del ser humano, pero el propósito final era desviar de la verdad. Por eso Pablo dice, mirad que nadie os engañe. Preguntas esenciales que tienen que ver con la razón del hombre, de la existencia y el propósito de la vida misma, es la que ha ocupado la mente del ser humano desde el principio del mundo. Sin embargo, todas estas especulaciones filosóficas, este tratar de responder a cosas eternas, no ha podido caber en la mente del hombre para dar respuesta fehaciente y consistente a estas preguntas existenciales que son connaturales al ser humano. El ser humano forma su propia estructura de pensamiento con el fin de encontrar estas respuestas, solo para darse cuenta que termina definitivamente en un círculo vicioso, es decir, gira en torno de sí mismo. Cuando el hombre parte por sí mismo para dar respuesta a las cosas eternas, no puede llegar a una conclusión adecuada porque el hombre es limitado, de tal forma que es imposible que llegue a dar una respuesta correcta, satisfactoria. En muchos casos, esto ha llevado a algunos filósofos a reconocer su absoluto fracaso en la historia de la humanidad. Un escritor llamado Guinness habla acerca de lo vano que resulta la búsqueda de la verdad aparte de Dios. Él dice, el hombre contemporáneo con su visión peculiar de la sociedad como una habitación cerrada y sin salida, termina atrapado en su misma metáfora y en su sociología. En medio de la oscuridad de la habitación, sin ventanas y quizás sin puertas, el hombre anda a tientas, dando vueltas sin fin. ¿Acaso será posible visualizar alguna luz, aparte de la impotente chispa que él mismo ha fabricado? ¿Persistirá en su obstinación al seguir andando el camino estéril de premisas vanas? Eso lo escribe en su libro El polvo de la muerte. En otras palabras, ¿será posible que el hombre limitado pueda dar respuestas a lo eterno? Es absolutamente imposible. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, el líder del movimiento Dios ha muerto, terminó sus últimos 11 años de su vida como un demente, porque solo a eso puede llevar la filosofía humana.
Un trágico final para un hombre que determinó sacar a Dios de su pensamiento y filosofía de vida. Él postulaba la creación de un nuevo hombre, el Übermenschen, le decía él en alemán, o el superhombre también se puede traducir a nuestro español. Él decía que habían dos tipos de modelos de hombres nada más. El hombre apolíneo, racional, ordenado, que seguía según la norma y la ley. Eso era representado por el filósofo griego Sócrates. Y el segundo era el hombre dionisíaco. El nombre viene de un dios de la mitología griega. Y dice que este hombre estaba caracterizado por el goce exacerbado, la orgía que no conoce ningún freno y sobrepasa todos los límites, y que más que razón es voluntad. Ese para Nietzsche era el superhombre, aquel que podía hacer lo que le venía en gana, aquel que era guiado más por sus deseos que por sus pensamientos racionales. Este hombre que trató de dar explicación a las cosas esenciales del hombre, que comenzó diciendo Dios ha muerto y lideró ese movimiento a fines del siglo XIX y comienzos del XX, murió en realidad justamente cuando comienza el siglo XX, quedó definitivamente devastado en su propia vida, porque lo que trató de explicar a otros no pudo explicárselo a sí mismo y terminó en un lugar donde encerraban a la gente que estaba demente. Uno de los filósofos del siglo XX fue el existencialista Jean-Paul Sartre, también otra de las filosofías que en el día de hoy en el fondo son el sustento, la base de todos los movimientos que en el día de hoy son tan fuertes. El que decía que no había una naturaleza humana, sino que el hombre se hacía a sí mismo a través de sus propias experiencias. Era un ateo, por supuesto, igual como Nietzsche, y en su novela La náusea, imagínense el nombre que tiene la novela, La náusea, él mismo es su protagonista. Y en un personaje que él creó, Roquentin, dice, todo lo que existe surgió sin razón, continúa viviendo en debilidad y muere por accidente. El mismo nombre de su novela es una expresión de alguien que veía la vida desde una perspectiva completamente desesperada. Nada tiene sentido para quienes dejan a Dios de lado para explicar las preguntas o dar respuesta a las preguntas existenciales más profundas del corazón humano. La rebelión del hombre contra Dios es la esencia misma de la devastación del propio ser humano. El hombre, cuando deja a Dios de lado, se niega a sí mismo, y al negarse a sí mismo no tiene ninguna razón por la cual vivir. La rebelión del hombre contra Dios le ha llevado a esa desesperación. En palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre, aparte de Dios, es un ser sin explicación, sin significado alguno. Como lo expresa bien el teólogo católico Joseph Ratzinger, él dice: el hombre moderno con su materialismo rechaza su dimensión espiritual y lo que ésta puede exigir. El hombre moderno con su ateísmo rechaza la existencia de una instancia externa a sí mismo, Dios, que pueda significar un condicionamiento para su propia libertad o pueda decirle algo sobre su propia verdad. Y ahora, dice él, el hombre moderno con la ideología de género pretende liberarse de su propio cuerpo. Ya sin alma, sin Dios y sin cuerpo, el hombre moderno es una voluntad que se autocrea, es Dios para sí mismo. El hombre trató de eliminar toda dimensión trascendente y se abocó solamente a las cosas de esta tierra y pensó, nosotros podemos dar explicación a todas las inquietudes más profundas del corazón humano, solo por medio de nuestro razonamiento y pensamiento. Sin embargo, dejó de lado todo lo trascendente, todo lo espiritual. Pensó que era una máquina, simplemente el hombre que se le acaba la cuerda y luego se desvanece. Por otro lado, comenzaron con el movimiento del ateísmo desde el mismo principio. Se cree que lo más probable es que la sociedad de Sodoma y Gomorra era una sociedad secular, es decir, una sociedad atea. No tenían ningún Dios, ellos mismos eran sus propios dioses. Y hoy el hombre moderno, tal como dice Ratzinger, también
ha creado una nueva filosofía de vida, una ideología, un pensamiento cerrado, que dice que en el fondo cada uno de nosotros podemos crear la propia realidad y cada uno de nosotros puede eliminar la realidad corporal, física, biológica, para poder transformarnos en lo que nosotros queremos y deseamos. A eso lleva la filosofía humana, para que finalmente el hombre se transforme en su propio Dios. Ese es el fin. Y ese es el principio. ¿Recuerdan el huerto del Edén? Seréis como Dios. Por tanto, la filosofía humana nunca puede satisfacer la necesidad más profunda del ser humano. Por esta razón el apóstol Pablo plantea que la filosofía es vana, hueca en sutileza, vacía de contenido, engaña y tiene su fuente en las tradiciones de los hombres y en los rudimentos del mundo. No procede de Cristo y es incapaz de añadir absolutamente nada a Cristo. Y este era el peligro que tenían estos hermanos en la iglesia en Colosas. Ellos estaban amenazados por esta herejía que pretendía que había que creer en Cristo, pero además había que añadir una serie de cosas de connotación humana, de fuente humana, y que esas cosas eran necesarias para que la persona tuviera un conocimiento más profundo de la verdad. Y Pablo responde, ustedes, a los filósofos, ¿cierto? Ustedes y a los hombres que creían de esa manera están completamente equivocados. Hermanos, les dice Pablo en otras palabras, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Hermanos, si tienes a Cristo, lo tienes absolutamente todo. Si no tienes a Cristo, puedes ser el dueño del mundo y sin embargo no tienes nada. Es el hombre más pobre y más digno de conmiseración aquel que tiene todo, pero no tiene a Cristo. Los creyentes de Colosas habían escuchado a Pablo predicar a Cristo y a este crucificado, igual como cuando llegó a Corinto y dijo, no me propongo saber otra cosa entre ustedes sino a Cristo y a este crucificado. Ese es mi mensaje, el único mensaje que puede llenar el corazón humano en su plenitud. Ellos habían escuchado la verdad, habían creído en el Señor y no necesitaban un conocimiento secreto, especial, procedente del ser humano sin Cristo. Pablo llama poderosamente la atención en el versículo 8 y por eso en la última parte dice, y no según Cristo. Cualquier cosa que no provenga del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios que ha sido revelada para nosotros es un engaño escondido, es una sutileza que trata de desviarnos de la verdad. Por eso Pablo pone en un lado de la balanza a Cristo y en otro lado la filosofía hueca de los hombres y establece una verdad absoluta. Esta es la tesis del apóstol Pablo. La verdad absoluta que él está colocando es que cada creyente está completo en Cristo. Cada creyente está completo en Cristo. Y por eso titulamos a la exposición del día de hoy, Completos en Cristo. Dos razones de peso da el apóstol Pablo para mostrar que cada creyente está completo en Cristo. Notemos la cláusula de explicación con el que comienza el versículo 9. Dice, porque, y luego comienza a explicar. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí está lo primero. Cristo es Dios en toda su esencia. Cristo es Dios en toda su esencia. Ya había dicho que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Recuerdan? Capítulo 1, versículo 15. Había dicho que Cristo es el creador, es el medio y es el propósito de la creación, porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Pero ahora Pablo hace énfasis en esta verdad maravillosa y quizás este es el versículo más claro respecto a de que el Señor Jesucristo es Dios en toda la Biblia. Aunque hay muchos otros que vamos a ir mencionando en la medida en que vamos profundizando. Cristo es Dios en toda su esencia y eso está diciendo, no necesita nada más aparte de Cristo. La esencia de la naturaleza de Dios está en Cristo. Cristo es verdadero Dios, no solo su expresión, sino su misma naturaleza. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A los romanos
les dijo en el capítulo 9, versículo 15, el mismo apóstol Pablo, de quienes son los patriarcas, referido a los israelitas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Hermanos, nosotros no tenemos a un maestro, a un hombre del siglo primero que murió en una cruz y era un hombre común y corriente. No tenemos a un creador de un sistema religioso, tenemos a Dios hecho hombre. Y ese es el que vino a salvarnos y a buscarnos de la condición en la cual nos encontrábamos. Luego, escribiendo a Tito, el apóstol Pablo le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Posteriormente, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Estas expresiones muestran la naturaleza de una persona. Estoy hablando de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y finalmente en 1 Juan 5:20 el apóstol Juan dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Según los herejes de Colosas, el poder divino estaba repartido entre muchos intermediarios o eones que procedían de la fuente de la divinidad. Desde allí comenzaban como emanaciones de Dios, eso es lo que ellos decían y enseñaban. Pero Pablo afirma que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No es un eón, no es una emanación del Dios Supremo, sino que es Dios mismo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Había otra herejía que era una ramificación del gnosticismo que se llamaba docetismo, que viene de la palabra doqueo en griego, que significa parecer. Y ellos decían, realmente Jesús era un hombre, en el bautismo vino el Cristo, que era una especie de chispa divina sobre él, y lo abandonó cuando fue a la cruz, de tal manera que nunca Cristo habitó esa chispa divina realmente, completamente en un ser humano. ¿Por qué? Porque ellos decían que la materia era mala y que el espíritu era bueno, de tal manera que el espíritu no podía morar en la materia. Y decían que el cuerpo de Cristo era una apariencia nada más, no era una realidad. Y por eso el Señor Jesucristo inspiró a través de su Espíritu al apóstol Pablo para escribir que no es así, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Noten el énfasis, corporalmente y en toda la plenitud de la deidad. Los creyentes en Colosas no necesitaban nada más. En Cristo está todo, noten el toda, no meramente una parte de la deidad, sino toda la deidad habita corporalmente en Cristo. La palabra traducida habita es distinta a la que usa Juan, por ejemplo, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa es una palabra distinta a la que se utiliza acá. En Juan 1:14 la palabra tabernaculizó, hizo su morada, hizo su habitación circunstancial, hizo su tienda, en otras palabras. Pero acá es diferente. Cuando dice que en Cristo habita plenamente toda la plenitud de la deidad, corporalmente toda la plenitud de la deidad, la palabra habitar en el original significa radicarse, estar en casa para siempre, permanentemente. Ese es el sentido, porque el verbo está en presente continuo, es decir, siempre la plenitud de la deidad ha estado corporalmente en Cristo, y Cristo hoy está a la diestra del Padre con un cuerpo humano, también glorificado, pero un cuerpo humano en definitiva. Por tanto, en otras palabras, la plenitud de la deidad
he estado siempre en el Señor Jesucristo. Eso también significa que en Cristo reside la totalidad de los poderes y los atributos divinos. No hay poder de Dios que no esté en Cristo, no hay atributo divino que no esté en Cristo. De tal manera que cada persona que está en Cristo, y aquí está la aplicación práctica que hace el apóstol Pablo, de tal manera que cada persona que está en Cristo y Cristo en él, en esa unión inseparable, está absolutamente completo. No requiere, no necesita nada más. El creyente no está completo en un ángel o cualquier otra criatura, sino en Cristo, que es Dios en toda su esencia. Por lo mismo no requiere de nada más. Ahora, hermanos, ¿por qué a veces parece que necesitamos algo más? ¿Por qué a veces parece que requerimos otra cosa y por eso inventamos una serie de cosas dentro de la iglesia muchas veces? Creamos una cosa y otra, un grupo y otro. ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos eso? Si estamos completos, absolutamente completos en Cristo. Necesitamos centrarnos en Él, necesitamos buscarlo a Él, necesitamos descubrirlo por medio de las Escrituras, quién es, su carácter, las implicancias de su obra perfecta. Y eso es suficiente, estamos completos en Cristo. Alguien escribió: los creyentes están en una unión vital con aquel que es la plenitud de Dios y que los ha suplido con todo lo que puedan jamás necesitar. Y él pregunta: si tienes a Cristo, ¿cuánto más gozo necesitas? ¿No es Él tu gozo? Juan 15:11. Si tienes a Cristo, ¿cuánta esperanza más necesitas? ¿No es Él tu esperanza? 1 Timoteo 1:1. Si tienes a Cristo, ¿cuánta paz más necesitas? ¿No es Él tu paz? Efesios 2:14. Si tienes a Cristo, ¿cuánto más consuelo necesitas? ¿Cuánto más poder necesitas? ¿Cuánta más sabiduría necesitas, sabiendo que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Colosenses 2:3. Teniéndolo a Él, ¿cómo es que te falta algo? Teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, 2 Corintios 9:8, ¿qué más se puede añadir? ¿Qué más se puede agregar? ¿Qué más está faltando? Estamos en Cristo y debemos valernos de su plenitud. En la comprensión, el entendimiento, la aceptación de esas verdades debiese cambiar entonces nuestra vida cristiana. Debiese motivarnos a luchar para las cosas eternas, para honrar a ese Señor maravilloso en el cual estamos unidos vitalmente a Él. Cuando nacimos de nuevo, la vida que se nos concede es la vida misma de Cristo. Cuando estamos en Cristo por la fe, lo que sucede es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con, allí está la unión vital, juntamente con Cristo. Y juntamente con Él, otra vez, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está la unión. Nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo y juntamente con Cristo nos levantó a los lugares celestiales, nos sentó con Él en los lugares celestiales. Por eso hay algo más que necesitamos. Hay algo más que necesita el niño, hay algo más que necesita el joven, hay algo más que necesita el adulto, el anciano. Nada más. Todo creyente está absolutamente completo en Cristo, porque es Dios mismo, y nosotros estamos en Dios y Dios en nosotros. Imagínense lo que eso significa. Es mucho más de lo que podemos percibir humanamente. Por eso, hermanos, cuando enseñamos a los niños, no les enseñemos meramente moral. No, los niños necesitan el Evangelio, los niños necesitan a Cristo. Si ellos llegan a poner la fe realmente en Cristo, el Señor va a transformar sus vidas de tal manera que ellos van a estar completos en Él y entonces van a luchar no por cosas perecibles y corruptibles, sino por las cosas eternas. Los jóvenes necesitan eso.
He visto lamentablemente muchas veces a hijos de creyentes que van a la universidad y estudian una carrera, y después estudian otra carrera, y después otra carrera, y parece que tener lleno su pieza de títulos es lo más importante. Eso es una implicación clara que no está Cristo en sus corazones. Porque aquí dice el apóstol Pablo que estamos completos en Él. Obviamente que es bueno estudiar y sacar una profesión para ganarse la vida, por supuesto que sí, pero no es ese el objetivo de la vida. El objetivo de la existencia es entender en un verdadero creyente que al estar en Cristo no requiere absolutamente nada más. Un creyente no puede estar desconsolado porque el consuelo es Cristo. No puede tener falta de paz porque la paz es Cristo. No puede tener falta de expectativas eternas porque su eternidad es estar con Cristo. Como vimos en la mañana. Nosotros habitamos en Cristo y la plenitud de la deidad está en Cristo, corporalmente habita. Por tanto, nosotros estamos unidos vitalmente a Dios mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y cuando, hermanos, tenemos convicciones de esta naturaleza, lo que sucede inmediatamente como consecuencia es que entendemos todas las cosas como menos importantes, como menos trascendentes, y las colocamos en el lugar que les corresponde. Las interpretamos correctamente en su mérito y no las levantamos arriba como lo más importante. La meta de un creyente no es estar en Cristo, porque si es creyente ya está en Cristo. La meta del creyente es disfrutar de la plenitud de Cristo. Por tanto, si estamos unidos vitalmente a Cristo, estamos en Dios. Con razón, Pablo, en forma exultante, al escribir a los romanos, dice algo tremendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí hace una serie de preguntas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos completos en Cristo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, versículos 29 al 39. Hermano, ¿quién puede tener esta convicción y seguir viviendo igual como antes? ¿Quién puede tener esta certeza, esta seguridad que dan estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo? ¿Cuál es el superhombre que quería Nietzsche? Un hombre que trataba de ser superior a los demás y era aquel que hacía de su vida lo que él quería, el que tenía libertad absoluta, como se nos propone en el día de hoy en esta sociedad hedonista y pagana. Ese superhombre que él tenía palidece, no es nada, es un invento de su propia imaginación, porque nosotros tenemos al Dios hecho hombre en nuestra vida, Jesucristo. Y en Él tenemos todas las cosas. En Él tenemos todas las cosas. En Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y por eso es que cantamos de Cristo, y por eso es que exaltamos a Cristo, y por eso es que recordamos a Cristo. Una vez al mes nosotros nos reunimos alrededor de su mesa para recordar su persona, su carácter perfecto y su obra perfecta en favor nuestro.
Nuestra fe no es una fantasía. No es un mero emocionalismo como si buscáramos escapar de la realidad, como dijo Carlos Marx, que la religión era el opio del pueblo. No, estaba completamente equivocado. Por el contrario, cuando creemos en Cristo estamos sobre el fundamento más firme y estable. Al estar unidos a Cristo lo poseemos todo y no necesitamos nada fuera de Él, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Estas realidades escriturales, esta cristología del apóstol Pablo, esta profundidad con la cual habla, nos ayuda a ver también cuál es nuestra condición, nuestra verdadera identidad. Una persona sin Cristo no tiene identidad. Toda persona que está en Cristo tiene una identidad preciosa que permanece para siempre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa identidad nada ni nadie la puede quitar. Estamos completos en Él. Estar en Cristo es la única manera de estar llenos o completos delante de los ojos de Dios. En Cristo encontramos todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, segunda de Pedro 1:3. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, primera de Juan 2:2. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este es el gran mensaje de las Escrituras. Todas las implicancias de la obra de Cristo, de la doctrina soteriológica que se le llama, o la doctrina de la salvación, todo se centra en la persona del Señor Jesucristo. De Él viene todo esto: sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, ¿qué más necesita el hombre? ¿Qué más necesita el hombre? Todo el tiempo estamos escuchando de personas que se suicidan en estos grandes actores o actrices del cine, ¿cierto? Grandes cantantes, hombres que a los 30 años, a veces menos, se quitan la vida. ¿Por qué razón? Si son tan famosos, si tienen millones de seguidores en las redes sociales, si son personas aplaudidas por todo el mundo, si tienen una cantidad de dinero que no podrían gastar en 10 vidas. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? No tienen nada, porque tienen todo, pero al mismo tiempo no tienen nada porque no tienen a Cristo. Ahora nosotros, por la gracia del Señor, no por ser mejores, estamos en una situación distinta. Cristo mora en nosotros, nosotros moramos en Cristo. Hay una unión vital e indisoluble. Él es la vid, nosotros los pámpanos, como Él dice. Y eso significa entonces que no necesitamos nada más. Él suple toda la necesidad del hombre. Pues Él no es como las cisternas rotas que no retienen agua, de las cuales Dios a través de Jeremías reclama al pueblo de Israel en Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua viva y buscaron y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Un absurdo total. Tenían el agua viva, el agua verdadera, el agua que saciaba su sed, y ellos la dejaron, abandonaron al Señor y se fueron tras cisternas rotas. No, el Señor suple toda necesidad. Él es el agua de vidas, ¿recuerdan? Juan 4, 10 y 14. Él es el pan de vida, Juan 6, 35. La resurrección y la vida, Juan 11, 25. El camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Y la vid verdadera, Juan 15, 1. Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo y entrará y hallará, saldrá y hallará pastos. Por lo tanto, hermanos, estamos completos en Cristo. Dios mismo. Dios no envió a un ángel, no envió a un ser creado. No envió a alguien que Él creó para que viniera a redimirnos porque era imposible. Solamente Dios podía soportar la justa ira de Dios y por eso Jesucristo vino como Dios. Tomó forma humana, se identificó con nosotros y fue a esa terrible, vergonzosa, horrible cruz donde morían los delincuentes para morir en lugar nuestro. Y entonces darnos todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más fuera de Jesucristo. En el momento de la muerte, ¿qué es lo que vamos a mostrar?
En el momento siquiera cuando estamos postrados en una cama por una enfermedad circunstancial y pasajera, pero no nos podemos levantar porque nuestro cuerpo está dolido por esa enfermedad, podemos tener nuestra pieza llena de diplomas y eso no sirve absolutamente de nada. Pero cuando se es consciente y se vive consciente, aún en esas circunstancias, de que Cristo es nuestra paz, de que Cristo es nuestro consuelo, de que Cristo es nuestra esperanza, de que Cristo nos espera en la eternidad, las cosas cambian. Es distinto. Por eso Pablo tenía un anhelo por la eternidad. Él quería estar con Cristo. Es muchísimo mejor, decía Pablo. Y si quedo acá, la única razón por la cual quiero quedar acá es para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, Juan dice que de Él, porque de su plenitud, tomamos todos y gracia sobre gracia en Juan 1:16. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo y de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. ¿De dónde viene la gracia que nos sostiene en momentos duros, difíciles de la vida? No viene de los logros que hemos tenido por nuestro esfuerzo humano. Viene solamente de la gracia del Señor Jesucristo. Esa que la trajo Él al venir desde la eternidad. Hermanos, si aprendemos a vivir de esa manera, las cosas serán distintas. Yo sé que es un proceso, sin duda, pero es un proceso que tiene que ir progresando, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso no necesitamos absolutamente nada más. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es más, el mismo poder del Señor Jesucristo habita en nosotros. Eso dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses, en el capítulo 1, cuando después de la oración, él está pidiendo que sean alumbrados los ojos del entendimiento de ellos, está pidiendo que puedan reconocer la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice que ese poder, esa fuerza, esa operación, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que necesitamos para vivir, que está más allá de las consideraciones de la filosofía o del pensamiento humano, ese poder solamente se encuentra en Cristo. Unido a Él no moriré, dice una canción. Unido a Él no moriré. Y eso es lo que repite el apóstol Pablo en todos estos textos, fíjense, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Versículo 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Por eso nos reunimos, por eso adoramos, por eso cantamos, por eso debemos transmitir esta herencia espiritual gloriosa, maravillosa. Hermanos, no hay nada más que uno quisiera como padre, es ver a nuestros hijos llegar a los pies de este Señor Jesucristo. Es lo único que trasciende, lo único que importa. Todo lo otro quedará aquí en la tierra. Yo lo he dicho en más de una ocasión, si nuestros hijos nos sirven a Dios un día, tendremos que ser testigos de la condenación de sus almas. Y decir, Dios, tú tienes razón. Tú eres justo, tú eres bueno. Por eso necesitamos enfatizar lo realmente importante. Hermanos, si le enseñamos a un niño en la iglesia que se comporte como un caballero y que haga estas cosas y que no diga cosas malas y que haga esto otro y que no haga esto otro, eso no sirve. En definitiva, esa es la labor de los padres, no de la iglesia. Pero la iglesia tiene un mensaje distintivo, ¿y cuál es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Ese es el mensaje de la iglesia. A eso debemos llevar a niños, a jóvenes, adultos. Los jóvenes se reúnen no para divertirse. Los jóvenes se reúnen en la iglesia para escuchar las verdades eternas. Este mensaje extraordinario que ha cambiado y transformado nuestras propias vidas. Este es el mensaje que queremos que transforme la vida de los jóvenes también. No hay otro. Toda persona solo puede estar completo en Cristo, no necesita absolutamente nada más, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces Pablo dice otra cosa que es un complemento a esto y que es una consecuencia lógica. Si en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, si Cristo es Dios en esencia, entonces el versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Y esa es la segunda razón. Estamos completos en Él porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, y estamos completos en Él porque Él gobierna sobre todo. No necesitamos nada más del hecho de que Cristo gobierna sobre todas las cosas, de que Cristo es Dios y la consecuencia es que gobierna sobre todo lo creado, para poder darnos cuenta que Cristo no es uno o más en una serie de emanaciones como pensaban ellos, que descienden de la divinidad, sino Dios mismo. Y como tal, gobierna sobre todo lo creado, sobre todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él tiene el control absoluto, entonces, sobre todas estas cosas. Si Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, Él rige a toda la creación. De tal modo que si estamos en Cristo, estamos en el Señor de los señores, en el dueño absoluto, en el gobernante, en el que tiene dominio y potestad sobre todas las cosas. El creyente genuino no depende de los astros, como pensaban en ese tiempo también las personas, y como en el día de hoy muchos consultan. Los horóscopos. No está en manos de la filosofía engañosa nacida en el corazón del hombre. No, su Señor es el que gobierna los astros y todo el universo y ordena todas las cosas para cumplir su perfecto plan donde nosotros somos sus escogidos. El creyente no se postra ante nadie. Nunca debemos postrarnos ante nadie, sino solo ante Cristo. El creyente no adora a nadie, sino solo a Cristo. El creyente no está completo con nadie, sino solo con Cristo. Él es nuestro todo en todo. En palabras de Pablo a los Efesios 1:20 al 23, refiriéndose a esa fuerza, ese poder que está en el creyente, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estas palabras son demasiado grandes para nosotros, para nuestro intelecto pequeño y limitado. Estas palabras hablan de algo mucho más allá de la comprensión humana. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando cosas eternas que son difíciles de llegar a aprender. Comprender quizás intelectualmente podemos en forma general, pero llegar a tomar eso para nosotros es difícil. Nos cuesta porque somos personas limitadas. Hermanos, no necesitamos nada más. El apóstol Pablo dice en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Es decir, esta herejía también rendía culto a los ángeles, como adoración a los ángeles, a esos intermediarios, a esos eones que salían de la divinidad que ellos pensaban. Y Pablo dice, no, si Cristo es Dios y entonces está sobre todo eso, ¿cómo le vas a rendir culto a un ser creado? Ríndele culto al Creador. No necesitas nada más. Toda otra cosa que añades a Cristo no sirve
De nada, Cristo es todo. Aquel que todo lo llena en todo es una frase tremenda. En el día de hoy están tratando con una odiosidad terrible al cristianismo en diferentes partes del mundo. Aceptan cualquier religión menos el cristianismo. Están colocando todas sus armas y apuntando hacia la iglesia. Hermanos, ¿qué va a pasar cuando el día de mañana tengamos que perder muchas cosas por seguir a Cristo? ¿Vamos a hacerlo de buena gana, con gozo, valientemente? ¿Vamos a estar dispuestos a decir, no importa lo que pueda sucederme, yo voy a seguir a Cristo hasta el final? No voy a doblar mis rodillas delante del Estado. No voy a doblar mis rodillas delante de sus leyes. No voy a doblar mis rodillas delante de aquellos que se imponen con una ideología totalitaria que quieren implantarla en toda la sociedad y quieren obligar que nuestros niños también se postren delante de esa ideología. No, nosotros no nos postramos delante de ídolos, solo delante de Cristo. Él es nuestro Señor. A Él vamos a seguir. Y si es necesario darlo todo, no importa, porque entendemos que estamos completos en Cristo. Y esto es interesante, nadie nos puede quitar de ese lugar. Nadie. Nadie. Nos pueden amenazar, incluso la vida nos pueden quitar, pero no nos separarán del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso dice la Biblia. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Él es el que gobierna. Él es el que determina las cosas. Él es el que preordena conforme a un plan perfecto que Él ha ideado desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan lo cumplirá perfectamente y nadie lo moverá un milímetro del cumplimiento perfecto, de alcanzar su propósito por el cual hizo todas las cosas. Termino con estas palabras que son frases de un himno. Dice, completo en ti, saciada toda necesidad. Ninguna cosa buena me ha sido negada. Puesto que tú, Señor, eres mi porción, no pido más que ser completo en ti. Amado Salvador, cuando todas las tribus y lenguas estén reunidas ante tu tribunal, yo estaré entre tus escogidos, a tu mano derecha, completo en ti. Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por darnos a Cristo. Y gracias por llevarnos, Señor, a pensar y meditar en tu palabra. ¿Qué más necesitamos? Porque a veces parece que estuviésemos insatisfechos. Porque a veces parece que corremos tras cosas que no satisfacen. Porque nuestra vista está mirando aquello que perece. Porque nuestros anhelos todavía se apegan tanto a este mundo terrenal. Si tenemos a Cristo y Cristo está sentado a la diestra tuya, Padre, allí debe estar nuestra mirada, porque estamos completos en Él. Padre, una vez más yo te ruego que si hay alguien que aún no ha llegado a los pies de Cristo pueda conocer a este maravilloso Señor. Abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos para que pueda ver la realidad. Abre sus ojos para que en arrepentimiento y fe vaya a tus pies y pueda amarte a ti y pueda entender que no puede estar completo fuera de ti. Señor, salva todavía. Sigue extendiendo tu mano de salvación a un mundo que está perdido. Sigue teniendo misericordia de aquellos que te necesitan, Señor, y están muriendo sin Cristo. Y Padre, aquellos que por gracia te hemos conocido, aquellos que has quitado la venda de nuestros ojos para ver tu grandeza, tu gloria y tu majestad, podamos vivir una vida consecuente con lo que somos. Señor, saca nuestra vista de las cosas perecibles. Saca nuestra mirada de las cosas que no trascienden. Y llévanos a ponerlas en ti, Señor.
completos en ti. Completos en ti estamos, Señor, y no necesitamos nada más. Gracias, Jesús. Gracias por tu obra perfecta en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.